Hola, 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 ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido a este directo. Veo a Rodríguez con Verso 72, que justo ahora te voy a añadir, a Geo, ¿qué tal? Buenas noches. Veo a León 007, Iván Tavares, a Geo, ¿cómo te quiero? Filo Palomo, bueno, es mutuo, ¿eh? Me alegra verte por aquí, a Geo, gracias por estar, gracias a todos por estar. Muy bien, pues vamos a ir añadiendo a nuestro invitado de hoy. A ver, dame un segundito. Miriam, ¿qué tal? Hola. Vamos a invitar a Converso, que está por aquí. Bien, creo que lo he invitado. Hola, ¿qué M, tal? M aquí, ¿qué Muy tal? bien, hola, hola Julio, Converso 72, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Me alegro muchísimo Encantado de estar que, aquí en tu casa. claro que sí, bienvenido. Y, y nada, la verdad que es una alegría poder contar contigo para este directo porque yo creo que es un tema súper interesante. Eh, Saludan desde Mexicali, México, ¿qué tal? ¿Eh? ¡Viva México! Aquí Julio tiene experiencia mexicana, ¿eh? No sé si quiere contar un poquito. Brevísima, brevísima. Viví en el DF 3 gloriosos años, así que viva México. Viva, Mexicanos viva. al grito de guerra. Me sé el himno de México. Ah, sí, pero Sí, te hace pero falta... lo te- cantábamos en el colegio, nos ponían firmes y cantábamos el himno de México, cosa que en España se hubiera visto raro si lo hubiéramos hecho nosotros. Pero Bueno, en México sí, se hacía. se hacía unos cuantos años más atrás, ¿no? En España. Vamos a dejar, ahí se Sí. queda el tema, ¿no? Muy bien, oye, pues qué alegría poder contar contigo. Para los que no conocéis a Julio, también conocido como Converso 72, bueno, pues es uno de los podcasters más longevos en temas de tecnología en el ámbito hispano. ¿Cuánto llevas con tu podcast de tecnología, Julio? ¿15, 20 años? Por ahí anda, sí, más de 15 años. Lo que pasa es que yo empecé a grabar podcast antes de que los audios se sindicaran, con lo cual técnicamente no eran podcast, porque eran audios que yo distribuía por internet. Luego llegó uno de los veteranos del podcasting, que era José Antonio Gelado del podcast Comunicando, probablemente de los podcasts más antiguos, y me dijo, Converso, no, esto que tú haces no es podcasting. Y él me creó el archivo RSS para sindicar el audio, o sea que más de 15 añitos. O sea, Peino tú lo que canas ya. hacías, tú lo que hacías era grabar tu audio y te lo colgabas en tu página web, ¿no? En una página web que hacía con mi lenguaje HTML cutre que empecé a aprender hasta que ya, menos mal que salieron los editores y cerré mi libro de HTML y lo tiré. Dijo, esto a mí se me da fatal. Porque así hice mi página web ahí en plan cutrísimo. Bueno, ha avanzado todo muchísimo, no hace tanto, Uf, ¿no? O sea, estamos hablando de que, no sé, cuando existía MySpace, por ejemplo, y todo esto, se editaba en HTML todavía, MySpace. ¿no? Sí, sí. Qué tiempos. Como dirían los linuxeros cuando los hombres eran hombres y escribían su código. Sí, sí, sí. Bueno, y cuál es, Julio, cuál es tu secreto para llevar tantísimo tiempo haciendo tu podcast Vidas en Red? Por cierto, que para quien no lo conozcáis, el podcast Vidas en Red que está disponible en YouTube, ¿verdad? En Spreaker, donde está Ujú. también Spotify, ¿verdad? Si no me En equivoco. Spotify, sí, y en iVoox, no sé si lo has dicho, pero En iVoox. principalmente Spreaker y luego ya repite iTunes y todos estos sitios. Bueno, pues altamente recomendado, chicos y chicas, si lo estáis escuchando, ir a buscarlo y suscribiros. Bueno, pues, ¿cuál es tu secreto para llevar tanto tiempo haciendo contenido? Y no solamente haciendo contenido, sino además contenido interesante, contenido de calidad, contenido relevante y que cada vez va ganando más seguidores y más notoriedad. ¿Cuál es Bueno, tu como dice secreto? el Luthier, yo solo tengo una virtud. Soy constante. Lo hago todo mal, pero constantemente. Entonces, entonces soy muy pesado y es verdad que soy muy constante y, y no sé, supongo que, quiero decir, por desgracia en el mundo del podcasting estamos ya, hemos visto bastantes podcasts que nacen y desaparecen al poco tiempo y podcasts muy interesantes. El otro día estaba pensando un podcast que de los más divertidos que había, que era Necesito un arma, un podcast de friquismo en general, cine, tecnología, videojuegos, que hacían unos chavales de Murcia. Desaparecieron y como eso
muchísimos podcasts. Yo quizá depende de mí mismo, porque yo he hecho algunos crossover con amigos, como cuando estuve grabando con el amigo Comercial Geek, el podcast, ay, se me ha olvidado el nombre. He tenido así colaboraciones pero al final depende de mí mismo. Entonces, bueno, pues eso me permite seguir. A veces he tenido más frecuencia en las publicaciones, eh, a- pero normalmente publico con bastante regularidad, hasta el punto de que hay seguidores que me dicen que no me siguen porque no les da tiempo a escuchar todo lo que grabo. Bueno, la verdad que es súper complicado tener esa fuerza de voluntad para generar tanto contenido a lo largo de uno y otro año. Vamos, yo mismo me di cuenta, ¿no? Cuando genero este contenido en TikTok, en Instagram, es muy difícil y eso es de admirar, ¿no? Y claro, yo creo que ocurre que al principio es muy difícil arrancar, ¿no? Te escucha uno, Mm. bueno, te escuchan tus amigos, luego llega uno, llega otro, pero hasta que alcanza una comunidad relevante es complicado, ¿no? Y yo creo que es de admirar que a lo largo de los años haya aguantado. Y además yo creo que yo escucho algunos podcasts antiguos tuyos y se nota que con el tiempo, o sea, van mejorando, ¿no? No significa que los antiguos sean Bueno, malos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero van mejorando muchísimo, ¿no? Como el vino. quiero pensar, bueno, sí, me compré un micrófono hace años. Eso ya ha supuesto una gran diferencia, aunque sigo grabando con el móvil. Pero fíjate, lo que tú decías, ¿no? A veces lo difícil es crear una comunidad. Y en Vidas en Red yo tuve un punto de inflexión bastante chungo porque yo empecé hablando de software libre de Linux, con lo cual mis seguidores eran la gente de Linux. Y con todo mi respeto y el cariño del mundo, que yo sigo siendo Linuxero, eh, ríete tú de las guerras de religión y de las guerras políticas. Ríete tú, porque cuando me compré un Mac se formó una zapatista que hasta mi madre me preguntó, pero ¿por qué están tan enfadados contigo en Internet? Digo, mamá, que me compré un Mac y todos los Linuxeros están, me has decepcionado, converso. Con lo cual, esa comunidad cambió muchísimo y me reinventé Parece que con los años a un contenido más abierto, porque al principio era bastante monotemático, ahora me estoy metiendo ya en varios berenjenales. claro, parece que con los años esas guerras se han calmado un poco, ¿no? Ahora la gente acepta más que la gente utilice Mac, ¿no? Linux parece que queda un poco más rezagado, ¿no? Yo alguna vez he utilizado Linux, hace ya años, pero la verdad que me ocasionaba tanto tiempo que tenía que dedicarle a temas de driver y todo eso Ten que cuidado con lo, lo que lo digas, dejé. que no se han calmado tanto, solo necesitas meterte en el barrio equivocado y no sales vivo. Bueno, y además, para quien no lo sepáis, Julio de Converso 72 no solamente tiene este podcast de Vidas en Red, tan interesante que vuelvo a recomendaros, sino que además es pastor evangélico, ¿no? Julio, eres pastor evangélico. Eh, Sí, por las noches me pongo mi capa y salgo por ahí. te llaman como con una luz de Batman, ¿no? Con la Sí, P de sí, pastor. claro, sí, sí, el comandante, el teniente Gordon me llama y salgo por las noches ya. ¿Tú crees que, Sí. bueno, es una mezcla que se da poco, ¿no? Yo creo que eres la única persona que conozco que se dedique por hobby a estos asuntos de tecnología, haciendo podcast, etcétera, y además sea pastor evangélico. Eh, ¿Tú crees que ser pastor y ser cristiano te ha limitado a la hora de realizar tu contenido sobre tecnología o más bien te ha ayudado a hacerte presente en redes sociales, a generar una comunidad, te ha ayudado a comunicarte con los demás, quizás? ¿Cómo lo ves? Eh, hombre, todo lo que me aporta el cristianismo y en concreto la figura de Jesús me aporta como persona. Me ayuda a ser más considerado. A cualquiera que o sea, tú lo sabes, a cualquiera que le pongan un micrófono por delante, sabes que es fácil herir a alguien, y más en estos tiempos donde las susceptibilidades están tan a flor de piel. Entonces, he aprendido con el tiempo lo fácil que es herir a alguien sin querer o hacer chistes. Yo soy mucho de humor también y a veces me he dado cuenta de que he hecho comentarios desafortunados, ¿no? También te ayuda a tener los pies en el suelo, porque
esto es podcasting en España, no lo olvidemos. Esto no es Joe Rogan comprado por 100 millones de dólares en Spotify. Los podcasters en España somos, bueno, como los pastores en España, porque cuando alguien de América Latina se entera de que es pastor, empieza a hablarte de usted, pero un pastor en España suele ser un pobre hombre que tiene un trabajo y que hace lo que puede por tener equilibrio con la iglesia. Entonces, sí me ayuda a tener los pies en el suelo, porque es verdad que también he visto, sobre todo al principio de lo que mis amigos de internet, que hay alguno por ahí que lo estoy viendo, hablamos de las guerras de Spreaker, cuando hubo un aluvión de podcasters que empezaron a ver que podías tener cierta notoriedad, cuando llegaban algunos anunciantes y cuando empezó a venir algo de dinero al mundo del podcast, pues algunos empezaron a perder la cabeza. Y era notorio, pues a lo mejor en una JPod, en estos encuentros de podcasting, el fenómeno del divismo. Y claro, los seguidores se dan cuenta rápidamente cuando te has echado a perder. Y yo quiero pensar que el cristianismo me ha ayudado a tener los pies en el suelo y a ser consciente de mi propia miseria. Hombre, cacharreo Vic, Andrés Ramos. Saludamos a Andrés Ramos, ¿qué tal? Bienvenido. Máquina. Bueno, pues tengo que decir que ya que estamos hablando de esta faceta de pastor que tiene, bueno, para quienes no lo sepáis, Julio es pastor en la iglesia a la que yo asisto. Para más detalles. Todo queda en casa. Sí, sí, sí. Él es pastor de la iglesia de la que yo soy miembro. Y yo creo que tu caso es muy curioso, ¿no? Porque tu caso como pastor yo creo que choca con la idea que tenemos de pastor evangélico, o bueno, en el caso del mundo católico de los sacerdotes, etcétera, porque si pensamos en un pastor, pensamos o en una persona muy mayor, en una persona muy tradicional, así encorvadita ya un poco, ¿no? O ahora está muy de moda lo contrario, que son pastores jóvenes, musculosos, con tatuajes, ¿no? Con una imagen, con una imagen muy hipster, muy moderna. Y yo creo que tu caso es único porque en tu caso yo destaco la naturalidad que tú tienes, ¿no? Tú no te ajustas a ningún modelo concreto, ningún modelo preestablecido, sino que simplemente tú eres como eres. Y me gusta mucho que tú te expresas tanto en tus podcasts como en la iglesia, cuando predicas, por ejemplo, o cuando hablas con los demás, te expresas tal y como eres, ¿no? Y yo te quería preguntar si tu caso es una rara avis, o si tú que eres pastor y conoces muchos más pastores, ¿no? Si os juntáis en reuniones, etcétera. O si hay más pastores, vamos a decir, normales por ahí, si hay más de lo que parece. Sí, es curioso porque normalmente, o sea, yo tengo amigos pastores de mi edad, con los que tengo muy buena amistad y son hombres de Dios. Pero claro, lo que ocurre es que también la vida te da para lo que te da. Es decir, si tú tienes que mantenerte al día en cuanto a teología, estudiar tu Biblia, preparar charlas, que la vida de un pastor, aparte de visitar y tal, básicamente es estudiar. O sea, si quieres ser un pastor medianamente decente, ¿no? La vida no te da para mucho. Entonces yo sí me encuentro pues con muchos pastores que son gente que están dando la vida y apenas pueden cultivar una amplia gama de intereses. Entonces, claro, y normalmente los pastores somos ratones de iglesia, es decir, y a mí me pasa, ¿no? A mí, gracias a Internet y al podcasting, yo tengo un montón de amigos de unos trasfondos súper diversos. El otro día grabé el podcast de ¿Por qué soy protestante? Y me escribió un tipo joven, homosexual, casado, homosexual, que además está en las Fuerzas Armadas, y pude tener una conversación súper interesante y el hombre me manifestó sus inquietudes. Yo normalmente me relaciono con los jóvenes de mi iglesia, con otros pastores de la iglesia, con gente de la iglesia y me paso el día de actividad en actividad. Y pasa algo curioso, porque cuando yo estoy en una reunión con pastores, bueno, ya me conocen, ¿no? Pero no se imaginan
la vida social tan intensa que tengo en Internet. Y la gente de Internet, que muchos no saben que estoy sirviendo como pastor, no se imaginan la vida tan intensa que tengo como cristiano. Con lo cual hay ciertos mundos ahí que entrechocan y que me resulta muy divertido vivir, porque yo no veo la necesidad de ser una persona distinta. Voy a contar una anécdota que me pareció muy bonita. Antes de la pandemia, hay un grupo de metal progresivo que me gusta, que se llama Dream Theater, y vino mi cuñado y yo fui con él al concierto. Sitio, cuando menos, peculiar, ¿no? Vamos, yo no es que sea súper forofo, pero digo, bueno, no me desagrada la música porque me gusta mucho el heavy metal y fui al concierto. Y en la cola del concierto me encuentro con alguien de nuestra iglesia, que tú lo conocerás, que es Piero. Que estaba él solo ahí en la cola. Total, le digo a mi cuñado, espérate que voy a saludar a uno de la iglesia, a un chaval de la iglesia. Total, que lo saludo y se quedó un poco sorprendido de verme en la cola para un concierto de ese tipo de música. Y cuando me vuelvo a hablar con mi cuñado, que estaba en otra posición de la cola, estábamos él y yo, me dice, mi cuñado, que es un tío reposado y reflexivo, dice, ese tío no te va a volver a ver con los mismos ojos nunca. O sea, que yo soy consciente de esas facetas que tengo y también de las expectativas que tengo. Por tanto, por un lado como por otro. Claro, claro. Pues yo creo que esto que comentas es muy interesante porque tú tienes estas dos facetas, ¿no? De tu vida en Internet. Por cierto, han preguntado, Silly Prada ha preguntado que si tu podcast estaba en Spotify. Sí, está en Spotify, ¿verdad? Vidas en Red. Sí, tienes que poner Vidas en Red Spreaker y te sale. Estaba en YouTube también, en Spreaker y en iVoox, En YouTube, ¿vale? Pues sí. Sí, en YouTube algunos episodios, no todos. Bueno, que pues YouTube está muy delicado con... lo que tenéis que hacer es suscribir a todas las plataformas y así no os lo perdéis. Bueno, pues esta especie de doble vida, ¿no? Digamos, de tecnología por un lado, de tu vida en Internet y por otro lado de la vida de pastor, ¿no? A mí me gusta cómo lo haces porque aunque tú tengas tus podcasts de tecnología, en ocasiones has hablado sobre tu vida personal en el sentido de que, por ejemplo, como tú mismo has dicho, hiciste un vídeo sobre por qué eres protestante. Y uno podría pensar, bueno, y a tus seguidores que te siguen para ver las últimas novedades de los teléfonos móviles o de las ferias de tecnología, les va a interesar eso, pero en realidad les interesa tu persona, les interesa tu opinión, les interesa qué pasa por tu cabeza y creo que ese vídeo que hiciste la verdad que ha tenido bastante éxito, ¿no? ¿Por qué nos cuesta a nosotros los cristianos muchas veces tanto unir esas facetas, ¿no? Es decir, parece que o solo somos cristianos o solo nos gusta un hobby y si somos cristianos ya no podemos dedicarnos a un hobby. ¿Por qué crees que puede ocurrir eso? Quizá por la cultura evangélica o la cultura cristiana que se crea a nuestro alrededor. ¿Tú esto cómo lo ves? Sí, yo creo que es un pietismo mal entendido, que diría nuestro amigo Emilio Carmona. Yo creo que muchos cristianos quizá vivimos con mala conciencia. Con una mala conciencia que no viene de la Biblia, viene quizá de tradiciones o de tu propia mala conciencia, donde dices, ¿qué espera Dios de mí? Pues espera Dios de mí que sea un hombre fiel, que lea la Biblia, vale, que vaya a la iglesia, vale, y que no pierda el tiempo con nada más. Bueno, en cierto sentido es verdad, tú puedes perder el tiempo con pasatiempos o otras cosas, pero yo no lo veo como perder el tiempo, sino yo creo que debemos de cultivar el interés por muchas cosas y viviendo a la luz de lo que hemos conocido de Dios y desde la perspectiva de Dios. Entonces, creo que algunos creyentes también nos fijamos en otros. Entonces, seguro que si yo te digo, Miguel, ¿a quién admiras tú dentro del mundo cristiano? Y admiras a gente que son gente
tremenda, ¿no? Hombres o mujeres de Dios increíbles. Pero curiosamente muchos hombres o mujeres de Dios increíbles son gente que a lo mejor están tan centradas en Dios que no les interesan demasiadas cosas. No le estoy generalizando, pero hay de todo, porque tenemos gente que, yo qué sé, hay gente que son gigantes intelectuales dentro del cristianismo que tenían una curiosidad y sabían de todo. Los tíos estaban al corriente de cuestiones políticas a cuestiones de artísticas, ¿no? Si hablamos de John Stott o un referente más cercano, José de Segovia, ¿no? Por mencionar a alguien que no está muerto. Entonces, yo creo que son roles y clichés. Y como nosotros tendemos a mimetizarnos tanto, también es cierto que si no te mimetizas, corres el peligro de ser muy mal entendido. Y eso también puede ser duro en un círculo a lo mejor conservador como el cristiano, donde dicen, hombre, sí, es muy bueno, pero está perdiendo el tiempo, yo no sé. Yo creo que eso incluso facilita estas dobles vidas, ¿no? Bueno, yo cuando voy a la iglesia soy cristiano y ante mis amigos cristianos soy cristiano y luego en la universidad, en el instituto, donde esté cada uno en el trabajo, tengo mi vida aparte, en la que a lo mejor tengo algún hobby, me gusta el fútbol, me gusta lo que sea, y son dos vidas totalmente separadas. Y yo creo que eso no es nada adecuado, ¿no? Si te gusta el fútbol, si te gusta la literatura, te gusta el cine, bueno, pues como cristiano te puede gustar eso también, ¿no? Y se puede disfrutar. No tiene que ser todo o actividades cristianas o nada, ¿no? Y yo creo que tú lo haces bien, ¿no? Yo te comento esto porque creo que tú lo has reflejado muy bien en tu contenido, en tu podcast, porque tú primero tenías un podcast, si no me equivoco, corrígeme, tenías como un sitio en el que tú subías todo tu contenido, contenido cristiano, contenido de tecnología, viste que la gente prefería que se separase, ¿no? Y creaste un podcast que se llama Estudios Bíblicos, ¿verdad? Y luego Vidas en Red aparte, pero parece como que los caminos estaban destinados a unirse, ¿no? Al fin y al cabo, porque, claro, claro, tú eres una persona al fin y al cabo, con unos intereses al fin y al cabo, y al final es normal que todos esos intereses se unan, ¿no? Y me encanta ver cómo lo has hecho, la forma tan natural y tan chula en la que lo has hecho, ¿no? Y lo más interesante, lo más importante es que funciona, ¿no? Nadie te ha reñido porque haga en Vidas en Red un vídeo sobre protestantismo, por ejemplo, ¿no? Al contrario, ha generado interés. La respuesta general es interesante. Y además, fíjate, si los cristianos a veces entramos en el mundo secular, cosa con la que, término con el que tengo algunos problemas, lo hacemos con un afán de convencer a los demás, ¿no? Y esto en un sentido es honesto, pero en otro sentido no lo es del todo. No digo que sea deshonesto, sino que no es totalmente genuino. Porque yo me siento en una Euskal Encounter, en una LAN party con 7.000 tíos y estoy en mi salsa. O sea, estoy en un rodeo de informáticos, estoy con mi amigo Andrés Ramos y estoy en mi salsa y estoy disfrutando de ellos y no estoy con una mentalidad que es otra mentalidad culpable que tenemos los cristianos, es tenemos que convencerles. O sea, cada ocasión tiene que salir y forzar la conversación, aunque se produzca una situación incomodísima. Curiosamente, como tú dices, separé los dos contenidos y Jesús en Internet, que aunque la página se llama Estudio Bíblico, el podcast se llama Jesús en Internet. Jesús en Internet es un podcast que sigue con muy pocas escuchas, tampoco le dedico tanto tiempo como Vidas en Red. Vidas en Red ha crecido muchísimo y sí ha provocado mucha sorpresa, porque aunque la acogida ha sido buena cuando he comentado algún tema personal, que comento temas personales, sí hay gente que me pregunta y me pregunta honestamente, alguno amigo mío, como mi amigo José Antonio, que me decía, un tío que es ingeniero de telecomunicaciones, me dice, Converso, no te ofendas, pero realmente es que no entiendo qué tiene el cristianismo de relevante. Lo cual me parece una fantástica pregunta y además a mí me ayuda un montón, porque para mí el cristianismo o Jesús no es que sea relevante, es que es vital, esencial, central. Y que para alguien no lo sea, lo que me provoca son más preguntas por mi afán de entender a esta persona
y también explicarle ese abismo que nos separa, ¿no? Y eso se me han, y fíjatelo, ¿no? Esto me ha provocado situaciones, encuentros, conversaciones, y a mí como cristiano me está ayudando mucho a entender el mundo en el que vivo, porque si no viviría en este pequeño veto de ambiente puro y celestial, pero que si no lo ventilas de vez en cuando puede contaminarse también y volverse rancio. Porque Sí, sí, sí. Totalmente, sí, sí, sí. sí, hace años teníamos otra comunidad, que esto es muy interesante el tema de las comunidades, ¿no? Que era la comunidad de Red Handed, ¿no? Un podcast en el que colaboraba de América Latina con mi amigo Keinik, que de vez en cuando hace alguna cosa por ahí. Ahora está editando su propia revista de informática, que me parece ya el despiporre. Y en ese podcast que lo hacía, eran básicamente gente de América Latina, luego empecé a colaborar yo y luego colaboraron dos personas más de aquí, de Madrid, ¿no? Y empezamos a hacer quedadas de Red Handed Madrid. Y uno de los amigos de la tertulia que teníamos, que era una tertulia de tecnología, que es un chico un tío de mi edad que trabaja en IBM, cuando supo que yo era cristiano, claro, su única referencia del cristianismo era que él había estado estudiando en Estados Unidos y tenía un compañero en IBM que era evangélico, pero el clásico evangélico, trabajo, iglesia, iglesia, casa, ¿no? Y además, iglesia estadounidense, o sea, él iba al gimnasio de su iglesia, él era un negro de estos súper cuadrados, iba al coro de la iglesia, y me decía mi amigo, mi colega de Rejane, me decía, tío, mi afán era, vamos a tomarnos una cerveza después del trabajo, que ya lo mezclas con el asunto del alcohol y en Estados Unidos que eso del alcohol lo tienen demonizado, ¿no? Total, que cuando yo le dije que era evangélico, él no me creía. Él decía, nah, esta es de broma. Pero mucho o poco. Y yo le decía, mira, si fuera más evangélico me moría. Y entonces se quedó callado pensando y me dijo, pues te voy a decir una cosa, no das el perfil, ¿eh? no das el perfil. Y me hizo sentir muy bien, me sentí feliz, digo, qué guay, gracias. Yo creo que cuando uno consigue que te hagan una pregunta tan sincera, ¿no? Como tú has dicho, que este seguidor tuyo te preguntó, bueno, que no veía la relevancia del cristianismo, yo creo que algo está haciendo bien, ¿no? Porque ni uno lo está haciendo de un modo cuadriculado, típicamente del modo evangélico, ¿no? Como se supone, ¿no? Que un evangélico debe actuar. Y, y cuando esa persona, además, te pregunta de ese modo, significa que ha generado algo en él, ¿no? Que ha generado una pregunta genuina. Y cuando hay una pregunta genuina, se puede hacer una respuesta genuina. No hay pregunta, ¿cómo decirlo?, ya cuadriculada, que esperan una respuesta muy concreta, sino que se trata de una discusión natural, ¿no? A mí me ha ocurrido a veces que en clase hemos hablado algunas cosas por las cosas que enseño en la universidad, temas de filosofía, pues es habitual que hablemos también de temas de Dios. Y bueno, se ve que algún alumno descubrió que tenía el TikTok y posteriormente, tarde o temprano, bueno, eso iba a ocurrir, ¿no? Es cuestión de tiempo. Sí, sí. Y me preguntó, bueno, me mandó, varios me han escrito, ¿no? Pero uno en concreto me dijo, pero, o sea, ¿cómo puedes creer que esto es verdad, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta buena, ¿no? Y es curioso porque ellos creen que te va a molestar y al contrario, nos gusta hablar de estas cosas, sobre todo de ese modo tan genuino, ¿no? Y cuando llega a esas conversaciones, cuando creo que estás llegando a las personas de verdad. Yo creo que tenemos que abandonar esa idea de que todo el momento que tengas tienes que utilizarlo para evangelizar, para hablar de Dios, relajarte, tener relaciones con las personas, de amistad, de relaciones sanas, salir a tomarte, bueno, como tú dices, una cerveza, ¿no? Que bueno, que en Estados Unidos, en Latinoamérica, está un poco más demonizado, en España es algo bastante normal, ¿no? Tomarte algo, un café, lo que sea, charlar y conocer a la persona y tener amistades normales, ¿no? Yo creo que esa es la forma, ¿no? Creo que todavía en el mundo evangélico nos queda mucho que luchar por eso, ¿no? Por no quedarnos en esa cultura evangélica, ¿no? Pero bueno, de nuevo te pongo como ejemplo, ¿no? Bueno, Sí, sí, sin duda, ¿eh? Te conozco, ¿no? Y sé que eres un ejemplo para muchos de nosotros en ese sentido, ¿no? Y además, esto de que podamos tener hobby,
aparte de la iglesia, como en tu caso es la tecnología, también es bueno. Y no solamente es bueno para el desarrollo de personas de cada uno, sino que en tu caso, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, por ejemplo, en marzo de 2020, que ya explotó aquí en Europa por lo menos, bueno, pues tu experiencia con las redes sociales, con YouTube y otros, resulta que fue totalmente útil, fue absolutamente útil para poder seguir teniendo cultos telemáticamente, ¿verdad? ¿Cómo recuerda esos momentos? Imagino que tiene que ser toda una nebulosa, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco. Wow, fue un... Sí, sí, quién sabe si para esto ha llegado al reino, que diría Mardoqueo. Pues claro, yo en mi vida de creador de contenidos, pues haciendo directos, utilizando plataformas como StreamYard y otros servicios que son multicanal, que nos permiten, o Stream.io, que nos permiten emitir en Instagram, YouTube, Twitch. Llega esto eh, y bueno, ya sabéis, ¿no? La Comunidad de Madrid, un poco el ojo del huracán de la pandemia, empezamos a preocuparnos. A Dios gracias, en la iglesia tenemos sanitarios, mi propia esposa, que empiezan a contarnos otras cosas de las que cuentan las noticias y mi mujer empieza a decirme desde el primer momento, tenemos que suspender las reuniones presenciales. O sea, claro, no lo veía, yo no lo veía, pero cuando en muy poco tiempo tomamos esa decisión, pues yo al resto de pastores de la iglesia les digo, antes que no tener nada, vamos a tener algo. Con lo cual, ¡buah! Ese primer domingo, que además fue muy emotivo para mí, yo estaba súper emocionadísimo, emitimos por OBS para YouTube y lo hago yo todo, además, porque los demás, claro, el resto de pastores son gente muy capaz y algunos trabajan en sectores cercanos a la tecnología, pero no saben qué es OBS, no saben qué. Así que ese día predico, lo hago yo todo con OBS y tenemos la primera reunión online y todos vemos claro que tenemos que hacer algo así. Tenemos que tener cosas presenciales. Rápidamente mucha gente de la iglesia se moviliza y mucha gente estuvo trabajando muchísimo. Ese, Empezamos a ese tener... primer día, ese primer día fue como si hiciera un directo en YouTube, ¿no? Hice un directo, hice yo solo un directo en YouTube, que por cierto, claro, se me ocurrió, todavía no conocía los servicios de streaming multicanal, pero yo lo hice por OBS, que es una plataforma que usamos muchos. OBS tiene su complicación y recuerdo que cuando llegó el momento de predicar, toqué algo y me quedé sin audio. Total, que yo estaba on fire, predicando a tope ahí, ¡vamos! Pero no tenía audio, y claro, no tenía audio y la gente empezó a llamarme por teléfono y yo pensé, que inoportuno, o sea, porque a veces durante la pandemia, estando en el culto, había gente que me llamaba para preguntarme cosas y yo decía, pero bueno, ¿cómo es? Pero en ese momento no tenía llamada. Y creo que he visto por aquí a Geo, y a Geo, que es uno de la iglesia, uno del grupo de alabanza, empezó a llamarme, mira, el móvil me estaba ardiendo porque estaba recibiendo montones de llamadas y ya me dijo a Geo, Julio, que no se te escucha. Y yo, ostras. Y bueno, ya vi a mi mujer, porque además todo el mundo estaba llamando y estaba viendo a mi mujer queriendo hablar conmigo y yo, pero dejarme en paz, no veis que estoy predicando, ser prudente ella, pobrecita mía, diciendo que no se oye, yo por lo menos yo no lo oigo, y yo, ostras, ya me di cuenta. A raíz de ahí empezamos a ponernos en marcha y tuvimos streamings los martes, los viernes y los domingos. Fue una experiencia muy interesante y como iglesia fue de mucha bendición porque hubo bastante gente de la iglesia que nos decía, nunca me había sentido tan unido a la iglesia como en estos momentos, gracias a streaming. Y claro, otras iglesias que no sabían qué hacer, hubo iglesias que directamente, por ejemplo, mi suegro es pastor en una iglesia y a lo más que llegaba mi suegro era mandar un audio por WhatsApp. Una iglesia además de gente de 60 años, 70 años para arriba. Otros pastores de otras iglesias empezaron a preguntarme, ¿qué hacemos? Es que, claro, esto a mucha gente le pilló, bueno, mucha gente, a todos los pilló de improviso. Y luego ya empezamos a refinarnos y a ir mejorando. Pero claro, yo tenía un camino andado
pues claro, que no tenían compañeros. Ujú. Fue interesante, la verdad. La verdad que sí, ¿no? Y una cosa muy interesante también que has dicho que había personas que gracias a estos cultos telemáticos debido a la pandemia, bueno, todavía tenemos los cultos telemáticos, o se emiten, ¿no? Telemáticamente, ¿no? Aunque ya por lo menos en Madrid son presenciales, pero ha habido gente que se ha sentido más cerca de Dios, ¿no? Como tú dices. Y yo creo que la tecnología en este sentido ha sido una herramienta fantástica para poder seguir en contacto unos con otros, para poder seguir escuchando a los pastores, a ti, entre otros, predicar. Y vamos, no quiero ni pensar qué hubiera pasado si la pandemia hubiera ocurrido hace 15 años, por ejemplo. Hubiéramos estado todos Wow. encerrados en casa, la verdad que no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿tú crees, Julio, que la tecnología te puede acercar a Dios? ¿O más bien crees que en general la tecnología puede alejarte de Dios si uno abusa de la tecnología, por ejemplo? Claro, realmente la respuesta no es un sí o un no. La respuesta es que puede acercar a Dios muchísimo y yo creo que es una bendición. Tenemos personas mayores en la iglesia que algunos no, ni pandemia ni no pandemia, es decir, están incapacitados para salir de casa y cuando hablas con ellos por teléfono te dicen que se escuchan todas las canciones, que están, o sea, están siendo parte de la vida de la iglesia y están agradecidísimos que a pesar de su enfermedad puedan estar conectados. Pero también es un gran, yo creo que es el gran reto que tenemos los cristianos hoy en día. Es decir, la tecnología es la base de la pizza. Lo que le eches encima puede ser, pues, pepperoni o puede ser dinamita o cicuta. Mira, Abraham, saludos. Eh, pero el problema es que hoy en día los cristianos y cualquier persona tenemos un problema con la tecnología que es la sobresaturación de contenidos y cómo eso nos está afectando a todos los niveles. El tema de la lectura me preocupa muchísimo. Estamos fabricando gente con déficit de atención, incapaces de aburrirse, incapaces de concentrarse, de pensar en un tema abstracto, incapaces de mantener conversaciones normales. Eh, el tema de la pornografía, que me parece un tema muy serio. El otro día me alegró mucho un youtuber que sigo, que se llama Greenfits, que es un cubano que vive ahí, dedicó un capítulo a la pornografía hablando de lo peligrosísima que es la pornografía y cómo la gente no es consciente. Entonces, puede servir para, para el bien absoluto o puede servir para el mal o simplemente para que tú bases tu vida en la inconsistencia. Esto es como el chiste que puse hace tiempo yo, que lo vi en Reddit, creo que fue, que es un tío va al cielo y está esa imagen, ¿no?, de que pesan tus malas obras y tus buenas obras. Y llega uno y sus malas obras ni sus buenas obras pesan nada. Y dice un ángel a San Pedro, ¿y esto cómo se puede explicar? Y dice San Pedro, Netflix. Netflix. Que este tío no ha hecho nada de provecho, ni bueno ni malo, no ha hecho nada. Le da al play y ya está, ¿no? Lo de play y a tragarse temporadas y temporadas. Y son cosas que necesitamos reflexionar críticamente. Y yo creo que ahí nosotros con la perspectiva que tenemos, creo que podemos reflexionar sobre estos temas aportando de manera provechosa incluso para nuestros amigos que son escépticos y que el asunto de Dios les parece indiferente, pero que quizá no se planteen el tema, lo que podemos aportar, ¿no? La reflexión que podemos aportar. Es Yo más creo interesante que que nunca. sí, sí, sin duda. Eh, Fíjate que yo creo que podemos dar una perspectiva que es de utilidad para la sociedad en general, porque la tecnología en verdad tiene cosas que se parecen bastante a la religión, aunque no lo parezca a priori, porque la tecnología siempre ofrece una mejora de la vida, una solución de nuestros problemas, a veces de problemas del día a día, a veces calmar esa ansiedad consumista que tenemos, ¿no? El adquirir el último móvil, el último iPad, lo que sea, ¿no? Y parece que nunca lo consigue, ¿no? Ese bienestar y esa felicidad, esa solución de problemas que promete la tecnología, en verdad, queda como relegada al futuro, queda relegada al más adelante, ¿no? Y la religión
promete en ese sentido también solución a nuestros problemas, pero no la relega, sino que te la ofrece directamente, ¿no? Entonces yo creo que hay un paralelismo claro. Y yo creo que si lográsemos formarnos, lográsemos comprender estos fenómenos tecnológicos, como es la desinformación, como es la dificultad de los niños para atender, por ejemplo, lo que has nombrado, ¿no? Para la lectura y eso, yo creo que realmente podríamos aportar a la sociedad. El problema es que no estamos tampoco, que no estamos formados, ¿no? Que el uso de las redes sociales y todas estas cuestiones nos ha pillado a todos desprevenidos y todavía estamos intentando salir a flote, ¿no? Nos han tirado a una piscina y estamos todavía como nadando, ¿no? Pero desde luego que podemos ser de utilidad, ¿no? Y creo que tu contenido tiene mucho de pedagógico en ese sentido, ¿no? Así que ojalá podamos reconducir todo esto, ¿no? Em, También te quería preguntar, porque has hablado en tu podcast sobre tu experiencia, cómo has llegado a la iglesia, ¿no? Cómo has llegado a ser cristiano. Antes de decirte cómo has llegado a ser cristiano, te quería preguntar, tú has tenido experiencias con sectas, ¿verdad? En tu juventud, ¿verdad? Sí. ¿Quieres contarnos un poquito? Wow, sí, se puede abreviar. Sí, Sí, claro, claro. claro, pues claro, yo nací en los albores del año 72. Eh, España no tiene nada que ver eh, con lo que es ahora. Es decir, en España existía una religión que era el catolicismo romano y todo lo que había al otro lado era un abismo de no se sabe qué, pero daba un montón de miedo. Porque claro, es que no existía nada más. Cuando llegan los años 90 y empiezan a surgir otros grupos religiosos, yo tenía una curiosidad, la curiosidad que siempre he tenido, pues la tenía para todos. Entonces, en mi clase en el instituto aparecen chavales que eran testigos de Jehová. Y yo directamente me acerco a ellos y hablo y empezamos a pasar los recreos estudiando la Biblia y las publicaciones de los testigos. Y yo en el verano en el que acabo la selectividad y voy a entrar y iba a empezar la universidad, ese verano empecé a buscar de forma intensa con las páginas amarillas o la guía telefónica, que era el equivalente de Google de ahora, a buscar. Claro, tú imaginas, un mundo sin internet, tío. Eso, ¿dónde buscas información? ¿En las bibliotecas? Fíjate, yo recuerdo buscar trabajo con las páginas amarillas, ¿eh? O sea que sí, ese era, para los que no Ostras. recordáis, ese era el Google del momento. Sí, sí, porque el teléfono era una cosa que estaba unida a la pared por cable. Podías respirar, pero no funcionaba. Y te daban un libro con el teléfono, chavales, escuchadme, esto es prehistoria. Total, que yo visité todos los grupos religiosos no católicos que había en Sevilla en esa época. Todos, todos. Y algunos que encontré publicidad por, yo qué sé, que hacías cursos bíblicos por correspondencia, me apunté, dije un curso de la Biblia por correspondencia con evangélicos de Barcelona. Hice un curso por correspondencia con los Rosacruces, que son una movida neonóstica mezclado con filosofía masónica y platonismo, una cosa que no me enteré de nada, que me gasté una pasta en sellos, que había que pagarle, había que pagarlo en sellos, eso es otra cosa, que era el PayPal de nuestra época. Estoy en modo abuelo cebolleta total. Y di con varias. Estudié también con un pastor adventista, estuve estudiando el misterio de los siglos de Elena White. Estudié las 5 lecciones básicas con unos simpatiquísimos y adonisíacos misioneros mormones. Y, y bueno, y también pues aparecí por una iglesia evangélica. O sea, tuve un periodo de búsqueda espiritual y busqué. Que fíjate, otra fuente de información, tiempo después de eso, fue la radio de onda corta. Ujú. O sea, porque en la radio de onda corta de madrugada empecé a escuchar emisiones de iglesias y sectas de todo tipo. Y me pasaba las noches del sábado y el viernes escuchando a los programas de ciencia cristiana, que es que no es cienciología, es ciencia y salud, de Mary Baker Eddy, que es una otra profetisa que había, telepredicadores miles que tenían, y lo que encontré por la radio de onda corta. O sea que mi interés, y sigue mi interés por las religiones y las sectas. Ujú. ¿Y cómo
cómo decidiste que la iglesia evangélica era la iglesia que tenía la verdad o que se acercaba a la verdad bíblica? Bueno, claro, yo en ese momento no estaba estudiando académicamente, es decir, con distancia. Yo estaba implicado en esa búsqueda, o sea, yo estaba buscando la verdad. O sea, mis amigos, los testigos de Jehová, me habían enseñado que solo puede haber una religión que sea la organización de Dios en la tierra, cosa que coincidía con lo que me habían enseñado mis buenos amigos católicos. Con lo cual yo me di de lleno a buscar. Por cierto, durante segundo de BUP me metí mucho en el orientalismo también, en la meditación trascendental, el budismo, leí algunos libros que tengo de budismo por aquí y me parecía un pensamiento coherente, ¿no? Aunque no me apasionaba, pero me parecía una cosmovisión interesante. Pero claro, yo lo que me produjo una desazón y una inquietud enorme es que yo hablaba con un adventista y me convencía. Hablaba con un evangélico y me convencía. Hablaba con un testigo de Jehová y me convencía. Claro, yo pensaba, ¿y dónde está la verdad? Porque claro, todo el mundo usa la Biblia y parecen razonables en sus explicaciones y llegué a un punto de cinismo total, que fue una época que me eché a perder al vicio. Es decir, ahí, bueno, cuando digo el vicio, a salir de juerga por ahí con los amigos, porque yo pensé, durante un momento pensé, la Biblia aguanta lo que le echen. O sea, la Biblia simplemente es un libro manipulable y cualquiera la utiliza para sus propósitos. Bueno, durante un verano estuve visitando una iglesia evangélica y hubo una chica de esa iglesia que fue la que me dijo algo que me hizo entender algo de por dónde iban los tiros. Esta chica me preguntó por lo que tú me has dicho. Oye, ¿tú qué estás buscando, Julio? Y yo le dije, pues mira, yo estoy buscando la iglesia o la organización que sea coherente con lo que la Biblia enseña. Y dice, pues te equivocas porque eso no existe. Y yo, ¿cómo que no existe? Y dice, mira, la verdad no está en una iglesia, la verdad está en una persona. Yo había leído la Biblia, ¿eh? Y digo, bueno, pues justifícamelo con la Biblia. Y dice, pues muy fácil, mira, Juan 14:26, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es Jesús, la verdad es una persona, no es una institución ni un grupo. Se me quedó una cara de tonto, que fui a mi casa, abrí la Biblia, lo miré y dije, lechuga frita, es así, tío, es así. Y eso fue liberador, tío, porque me quitó la presión de buscar ese grupo. Primero, empezar a pensar de Dios no en relación corporativa, es decir, yo tengo que unirme a la empresa, no, sino en relación entre Dios y yo. Es decir, la verdad es una cuestión que me relaciona a mí con Jesús. Ahora, ¿cuál es mi vida delante de Jesús? ¿Creo en Él? ¿Confío en Él? ¿Me fío de Él? Y una vez que esa pregunta quedó solucionada, yo empecé a buscar a gente que había tenido la misma experiencia que yo y que creía lo mismo que yo, ¿no? Porque, fíjate, mi primera experiencia con iglesias evangélicas fue muy decepcionante. Yo venía de los testigos de Jehová, que son gente súper ordenada. O sea, gente que tú vas a un salón del reino y te encuentras una cosa como debe ser, con sus mujeres con su falda larga y los hombres encorbatados. Lo digo de broma, pero lo digo en serio por otra parte. A mí decía, y yo iba a una iglesia evangélica y aquello me parecía una sin razón. Veía a gente que llegaba tarde. ¿Cómo es eso? A gente mal vestida. Entonces yo pensaba, esta gente no. Y claro, me di cuenta de que la relación con Dios es algo que va más allá incluso de la etiqueta. Es una cuestión muy, muy, muy personal, ¿eh? Y esto lo digo con todo el respeto a mis amigos testigos, que sé que algunos están viéndome, y a mis amigos católicos. Y eso fue el principio de mi salvación. Ujú. Bueno, y posteriormente, una vez que descubres que la verdad está en Jesucristo, imagino que pasan los años, ¿no? Y te haces pastor, ¿no? ¿Qué es lo que te hace dar ese paso y decir, me hago pastor? Bueno, claro, esto fue gradual, porque primero mi conversión al cristianismo no fue una conversión digna de ser contada en público, sino bastante vergonzosa y, y vergonzosa, porque yo empiezo a ir a la iglesia, pero yo tengo unas dudas horrorosas.
Y esto se lo digo a algunos jóvenes. Yo me planteo bautizarme y mira cómo estaba, de hecho, un cacao y de dudas, que el día de mi bautismo no me presenté. O sea, fue feísimo, me avergonzó un montón y años después me encontré el pastor que seguía esperándome, vestido el pobre, y le pedí perdón, pero claro, yo estaba en un momento en el que había pasado por varios grupos y tenía claro que Jesús era la verdad, pero no tenía claro con quién debía implicarme, porque desconfiaba mucho. Había visto en muchos grupos abusos espirituales y me preocupaba que abusaran de mí o implicarme en algo que luego me iba a provocar una amargura. Entonces, hubo alguien que se ocupó de mí en una librería evangélica en Granada y que me ofreció estudiar la Biblia con él y empezar a profundizar en el cristianismo. Y eso me ayudó a centrarme y a tomar el paso de bautizarme como manifestación pública de mi compromiso con Dios y mi deseo de seguirle. Y empiezo a servir al Señor y empiezo a disfrutar en lo que me gusta y empiezo a servir al Señor en lo que pueda. Y disfruto mucho, o sea, esa parte ya de mi testimonio es más divertida porque me gusta evangelizar, salgo a la calle en Sevilla con Emilio Carmona, con los de jóvenes de la iglesia de la que era parte, y empiezo a trabajar con jóvenes, formo un grupo de jóvenes que encontré en la calle, 2 chicos en concreto, que encuentro en la calle y empezamos a estudiar la Biblia juntos y a comer en mi casa y salíamos a hacer footing y empiezo a disfrutar mucho y luego por circunstancias de la vida termino en Madrid y termino sirviendo en lo que pueda, ¿no? Claro, te implicas y cuando llega un momento pues me proponen reconocerlo, ser pastor de la iglesia, ser uno de los pastores de la iglesia, ser parte del equipo, ¿no? Y claro, yo era jovencísimo, o sea, yo entro en el consejo de pastores de la iglesia de Hortaleza, pues yo no sé si tendría 29 años. Yo me consideraba joven y es que lo era, porque había gente con mucho peso que tenía mucha más experiencia que yo. Y yo les dije, claro, yo entré en pastor en modo solitario porque eso hubiera acabado mal. Pero entro con otra gente que tiene más experiencia que yo y bueno, quiero decir, para mí fue algo natural porque yo ya estaba en la iglesia, estaba predicando, estaba visitando gente, estaba cuidando de otros y es más, cuando a la iglesia se abre un periodo de oración para decir, mirad, hemos pensado que Julio puede ser parte de los pastores de la iglesia, ¿qué pensáis? Y hay mucha gente de la iglesia, de mi antigua iglesia, que bueno, que ahora forma parte porque nos unimos 2 iglesias, que le dicen al pastor que había, ¿que Julio no es pastor? Pues yo pensaba que sí, lo era. La gente no lo tenía tan claro. Y de hecho fue una cosa discreta. Amigos de otras iglesias no se enteraron porque al final fue un anuncio, oraron por mí y seguía haciendo lo que hacía, ¿no? Y con temor y temblor. Pero para mí no ha sido un salto de estatus. Yo sé que nos sigue gente de América Latina y yo creo que hay un cambio ahí cultural que a lo mejor los latinos no lo dan a entender como aquí, ¿no? Para muchos ser pastor es como una especie de algo honorable y creo que lo es, ¿no? Pero que tiene una importancia que a lo mejor aquí en España es una cosa más normal. Sí. Yo eso sí lo noto, ¿no? Incluso en el trato, ¿no? Te pueden tratar en América Latina quizá de doctor, de pastor. Bueno, quizá aquí el trato, en mi experiencia, en las varias ciudades donde he vivido, en las iglesias en las que he sido miembro, es mucho más cercano, ¿no? Hablabas con el nombre personal, Julio, en tu caso, ¿no? Yo creo que eso, claro, efectivamente. Normalizar, ¿no? Que somos todos iguales realmente, ¿no? Que uno sea pastor y otro limpie el retrete, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ante Dios somos todos exactamente iguales, ¿no? Cuando tú comentabas antes que estabas visitando primero, cuando tú estabas buscando, ¿no? En esa búsqueda espiritual, primero visitaste sectas no, iglesias no católicas, sectas, decidiste quedarte en una iglesia evangélica, posteriormente, de un modo gradual y natural, como has dicho, te has hecho pastor.
esas dudas, digamos, que tú tenías al principio cuando estabas buscando a Dios, ¿han desaparecido con los años? ¿O un cristiano, a pesar de ser pastor, puede seguir teniendo dudas sobre algunas cuestiones que crea? Por ejemplo, ¿las dudas sobre en la fe desaparecen? ¿Permanecen? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que... Pero quiero decir, no sé, ¿te has visto la película First Reformed? La No lo he película. visto. Sé que existe, pero no lo he Yo, visto. pues la escuché a José Segovia y el otro día me la vi. Y claro, cuando yo veo, o sea, cuando hay una película en la que sale un pastor, claro, el guión tiene que tener drama. Si es un tío feliz que está a gusto con lo que hace, esa película es aburridísima. Con lo cual, todos los pastores que aparecen en películas suelen ser gente atormentadísima, los más ateos de los ateos que hay, que dices tú, ¿qué estás haciendo ahí? Ni 5 minutos. Entonces, yo, eh, las dudas que he podido tener, claro, yo no he sufrido como alguna gente que conozco es que ha sufrido. Yo conozco gente que ha sufrido mucho, mucho, y su duda no ha sido si Dios existe. Su duda ha sido si a Dios le importo. Entonces, yo no he llegado a ese nivel. Yo, a Dios gracias, no he llegado a sufrir como gente que conozco y que los he visto ser azotados por la desgracia a unos niveles que dices, Dios mío, ¿cómo aguanta ese hombre o esa mujer? Sí he tenido flashes donde de pronto piensas, wow, esto es tan alucinante que, ¿y si no es verdad? Mira, hace poco una profesora de escuela dominical me dijo que una de sus alumnas le había dicho, maestra, a veces pienso, ¿y si todo esto es mentira? Claro, la pregunta que yo me hago es, una cosa es que a ti se te pase por la cabeza y me parece hasta sano, ¿no? Es decir, voy a replantearme las cosas desde cero y a volver a caminar lo que caminé desde el principio como algo saludable. Y eso sí me ha ocurrido. Tener esos flashes y empezar a pensar el porqué de cada cosa. Lo que sí es cierto es que no me ha ocurrido es que de pronto me venga un, un, un ramalazo, un subidón de ateísmo y me quede como estaba yo con 18 años. Creo que hay algo, no me quiero poner en plan teólogo, ¿no? Pero creo que hay algo muy misterioso en la fe, ¿no? Que la fe hace algo que hace que sea algo que obviamente afecta a tu intelecto y a tus emociones, pero también hay algo sobrenatural en la fe. Hay algo que tú le puedes pedir al Señor que aumente tu fe, ¿no? Como decía alguien en la Biblia. Entonces, no creo que sea algo solo sobrenatural, no creo que sea algo solo racional, ni algo emotivo, sino tres cosas. Entonces, yo creo que quizá me podría flaquear el aspecto emocional, pensar, estoy sufriendo mucho y por qué a Dios no le importa. El intelectual, tener ahí algunas dudas de esto, pero la parte espiritual de la fe creo que no me faltaría, incluso aunque flaquearan las dos y fortalecerían las otras dos. No sé si me explica mucho, gente Sí, del sí. chat, tiradme piedras si queréis. Yo creo que te explica muy bien, yo creo que te explica súper bien. ¿Y qué le dirías tú a un chico o una chica que pueda estar escuchándonos y piense, yo quizás he nacido en una iglesia evangélica o llevo muchos años yendo o tengo amigos y me hablan de Dios, pero yo tengo muchas dudas, yo realmente no creo, ¿para qué me voy a meter en estas cuestiones si yo realmente no tengo fe desde el principio, ¿no? ¿Qué les diría a estas personas? Y de hecho, los jóvenes con los que tratamos a estas alturas son ese tipo de jóvenes. O sea, son jóvenes que son segunda, tercera, cuarta generación de cristianos. Esta gente tiene más iglesia que los ignarios y que los bancos de la iglesia, pero la iglesia no se ha metido dentro de ellos. Es decir, la fe cristiana no es suya. Claro, yo lo que les diría, bueno, dos cosas, les diría muchas cosas.
Jesús es obsoleto o es absoluto. Es decir, no hay término medio. O Jesús tiene una importancia total o carece de importancia. Ahora, ese dilema hace que merezca la pena investigar seriamente quién es Jesús, qué cosas dijo Jesús de sí mismo y las implicaciones tan gordas que hay en el caso de que la posibilidad de que Jesús sea Dios hecho hombre y que resucitara, eso tiene implicaciones que te afectan de lleno a ti. Eso por un lado. La otra cosa que diría, tomando prestada, y esta respuesta se la cojo prestada a John Piper, sería, piensa en tu muerte, pero piensa seriamente en tu muerte. No en plan emo, en plan, venga, voy a hacerme el guapo y a ligar más poniendo cara de triste a las chicas que me gustan. No, no, tío, piensa en tu muerte como una certeza absoluta. Pero es que lo es que, mirad, los jóvenes, no, cuando yo era joven, tú no piensas en tu muerte. O sea, la muerte era algo de viejos. Pero la muerte, claro, que se muere tu abuelo, que está hecho polvo y lo ves languidecer y encorvarse, pero no se muere alguien joven. Piensa en tu muerte como una posibilidad real para ti. Porque esa perspectiva te va a hacer ver las cosas de otra manera. En nuestra cultura de bienestar y de hospitales cerca y de UCIs y de medicina, quizá no pensemos en Dios porque, tanto como en la Edad Media, por muchos factores, pero uno de ellos seguramente sea que mi hermano de 3 años se murió, mi hermano de 13 se murió y mi padre con 23 años se murió. Y ha llegado el momento de dejar de hacer el tonto con juguetes y videojuegos y empezar a pensar en cosas serias de verdad. Así que eso diría con mucho amor y mucho cariño. Bueno, creo que no se podría decir mejor. Te ha explicado súper bien, Julio. Y creo que es una buena reflexión que podemos dejar a los espectadores que nos están siguiendo, a los que pueden ver este vídeo en diferido. Pero para terminar de un modo un poco más lúdico, por decirlo de algún modo, Julio, yo te quiero hacer una última pregunta. Ya que eres tan aficionado a la tecnología que te gusta tanto, y a mí me gusta tanto escucharte sobre estas cuestiones de religión y también de tecnología, ¿cuál fue tu primer gadget? ¿Cuál fue tu primer aparato electrónico? Pues mi primer aparato electrónico que yo pude considerar mío fue un Casio VL-Tone, que era el pianito calculadora que tenía bossa nova, Sí. samba, y que tú no tenías ni idea de música, pero le dabas ahí a las teclas y martirizabas. ¿Te acuerdas del Sí, 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 blanquito? sí. Teníamos en mi casa uno y bueno, la verdad que nos pasábamos las tardes, claro, no había ni internet, ni servicios de streaming, ni nada para los niños y ni canales dedicados a los niños. Sí, sí. Entonces, en casa Y con tú el ahí, tecladillo, con el bossa nova a tope siempre, ¿eh? el bossa nova, y tú ahí, y con cuando los santos vienen marchando y tú dándole la tapada, mira, mamá, mira, mira, mira. Eso. Y mi segundo gadget fue un reloj electrónico, tío. Que cuando pasaron los relojes de manecilla, esto es muy viejuner, pero es que mi abuelo me trajo de Canarias un reloj Casio Mm. electrónico, O sea, de estos que se clásicos, me, ¿no? De Casio. de estos clásicos de Casio, de los primeritos, que tenía alarma y podías programar la alarma, y era mi posesión más preciosa, que se me cayó al retrete Uf. después de usarlo. Y pensé, ¿qué hago? Y metí la mano en la chocolatada y lo saqué, ¿eh? Y no se lo dije a nadie porque mi madre, digo, mi madre va a decir, ¿lo tiras ahora mismo? Y yo digo, pues muerto que yo no tiro esto. Mereció la pena, ¿no? Mereció la pena. Hombre, a que me dio arcadas y fatiguitas, pero metí la mano, ni casi, vamos, por favor. Ay, Sí, madre mía, luego no. ya en el mundo de los smartphones, yo recuerdo el primer Android que tuve, que fue el primer Android que salió, que es el G1. Eso lo sabrá Andrés Ramos y Cybermusic, que está por ahí. Eh, el G1, y tener el primer teléfono móvil y pensar, esto es un ordenador. Mm. Esto tiene internet, tío.
esto tiene aplicaciones. Buah, eso fue como digo muchas veces en Vidas en Red, un cambio de paradigma. Eso me pareció, y recuerdo que cuando lo compré me empezaron a entrevistar de otros podcasts, uno que se llama David Serantes, que me imagino que sigue grabando, me empezaron a entrevistar para decir, a ver, explícanos qué es Android. Y yo, sentados que Fíjate. vais a flipar. Que me lo compré por eBay a una tiendecilla de Estados Unidos. Fíjate que, bueno, la verdad es que eran momentos, yo como usuario medio, digamos, ¿no? Pero eran momentos apasionantes, ¿no? En el que de repente descubrías que podías mandar mensajes como si lo fueran SMS, pero súper largos, sin que te cobrasen nada, ¿no? El WhatsApp, ¿no? ¡Guau! Totalmente alucinante, ¿no? Y ya hoy se da totalmente por hecho, ¿no? O antes de los smartphones, ¿no? Cuando salían teléfonos Nokia que cambiaban la forma, que le podías cambiar la carcasa, ¡Guau! que, bueno, la verdad que era alucinante, ¿no? Y eso parece que se ha perdido un poquito en ese mundo de novedades, ¿no? Sí, Pero yo recuerdo sí. también tener un Casio de pequeño, Julio, y la verdad es que me parecía alucinante. Y recuerdo ver a un niño una vez con un Casio que tenía con infrarrojos para cambiar el canal de televisión. Y era como, me parecía de ciencia ficción totalmente, como algo que no entendía cómo podía haber un mando en una cosita tan pequeñita, ¿sabes? Magia. Sí, sí, sí. Sí, el Yo soñaba, calculadora, el databank, que decía databank, y es que tiene una base de datos, la madre que me parió, una base de datos. ¿Qué es eso? Nokia con Symbian, dice por aquí en un comentario. Yo tuve un Nokia con Nokia con Symbian. Symbian, claro, es que el Wi-Fi me conoce con Symbian y con Maemo, que fue un sistema operativo Linux que salió con el N900, que lo tengo y no lo vendo, lo tengo ahí guardado y algún día seré rico. Pues se lo venderé a 10 pesos y me forraré. Dice Abraham San Pedro, dice, ¿cómo molaba eso del mando con el reloj? Totalmente. Yo soñaba con ir por los bares con el mando ese y hacerle broma a la gente cambiando la tele cuando veían el fútbol y eso. Había uno de mi clase en Sevilla que tenía uno de esos y en las clases de inglés el tío se dedicaba el vídeo y a trolear a la profesora y era nuestro dios. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que me lo he Que va, pasado súper bien. Creo que ha sido yo muy, también. muy, muy productivo a varios niveles. Y nada, chicos y chicas que estáis escuchando, os recomiendo el podcast Vidas en Red en Spotify, YouTube, en Spreaker. Sí, sí, sí. Y seguid a Julio porque merece realmente la pena, sobre todo si os interesa o la religión o la tecnología especialmente, seguidle. Bueno, Julio, pues cuídate mucho. Será malo para vuestro bolsillo y bueno para vuestra alma. Así es, así es. Bueno, pues gracias a todos los que habéis estado escuchando y a los que vais a ver también este vídeo en diferido. Os saludo a todos en los países en los que estáis. Sé que habéis habido personas de México, en Estados Unidos, en Argentina. Muchísimas gracias por escucharnos, chicos. Julio, cuídate mucho. Un abrazo muy Igualmente, fuerte. un Chao, placer. Cuídate, Miguel. Hasta chao. luego.